Bueno, muy bien. Una vez que ya vimos la intro, ahora nos queda pasar a estos otros test bench. Test bench 0 y 1 ya son archivos más parecidos a los que yo les sugiero que ustedes se armen cuando resuelven un TP o resuelven cualquier cosa o quieran probar algo. Hacerse un test bench básicamente significa hacerse un banco de pruebas, ¿sí? Hacerse un banco de pruebas es necesario para probar justamente que algo funcione como ustedes esperan. Así que bueno, lo mismo un poco de siempre, un comentario de lo que están haciendo, los módulos que importan, esto ustedes ya lo saben, ya lo explicamos antes. Eh, Cosas que se reexplican como los módulos, como los bloques de código, que en MATLAB lo llaman celdas, definiciones de funciones, ¿sí? Donde ustedes prueban cosas, y básicamente, una cosa importante de las funciones que no dije en el video anterior. Algo importante que no dije en el video anterior es que justamente este es un lenguaje donde la indentación, es decir, el espacio, el tab que vos pones acá, tiene un sentido, ¿sí? Y es muy riguroso con eso. Ustedes cuando y lo tendría que haber comentado justamente con los bloques de control, como por ejemplo acá con el for y con el if. Fíjense que yo pongo if algo, una condición lógica, dos puntos, y abajo tengo que poner la primera línea de la parte verdadera de la condición lógica con una tabulación respecto al if, para indicar que estoy dentro del lazo. No tengo que poner ningún carácter especial, pero sí se lo tengo que indicar con un tabulador. Lo mismo en el for. Lo mismo, for, condición lógica, dos puntos, abajo tabulación. Termino el for cuando salgo de la tabulación, cuando vuelvo a la tabulación del for, anterior al for. Por lo tanto, fíjense que de alguna manera el Python lo que hace es obligarte a que codifiques de forma prolija, lo cual está bueno, pero hay que saberlo. En las funciones y las definiciones de funciones, de clases y todo eso, lo mismo. Definimos la función, dos puntos, nombre de la función, argumentos que recibe, nada más que eso. Vamos al cuerpo de la función y terminamos con un return si devuelve algo o nada, ¿sí? En el caso de que no devuelva nada, si salimos por varios lados, o sea, no es lo mejor, ¿sí? Lo mismo. Y cuando rompes la tabulación, identifica que es el fin de la función. En este caso, fíjense que esto ayuda para que te des cuenta dónde él considera que es el fin de la función. ¿Mm? Muy bien. Entonces, empezamos más allá de no meternos todavía en la definición de la función, empezamos con lo siguiente, ejemplificando un poco las librerías de visualización de resultados, las pyplots, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer, perdón, esto es lo último que hacemos en la función. Me enganché en eso porque me comí la tabulación. En realidad estamos en esta tabulación, la tabulación más a la izquierda del todo. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos primero es presentamos algunos tipos de variables que no lo hicimos en el otro ejemplo de la intro. Uno es el tipo diccionario. Está muy bueno el tipo diccionario porque pues, nos permite meter datos heterogéneos y aparte identificarlos fácilmente a través de una clave. Bueno, acá mostramos eso porque es un tipo de dato raro que no tienen por qué saberlo. Y acá mostramos un poquito cómo le pueden sacar jugo justamente con claves, ¿sí? Y strings y tuplas. Una tupla es algo bastante parecido a una lista, ¿sí? Pero pueden meter cualquier tipo de datos, es decir, clave, asociarlo a cualquier tipo de datos. Si ustedes ya saben una tupla, una lista sobre todo, puede tener cualquier tipo de dato adentro. Lo que hacemos acá básicamente es generar señales, ¿sí? Empezar a generar algunas señales muy particulares donde básicamente definimos una función en este test bench que sabe hacer señales, pero solamente señales de un tipo senoidal, sabe hacer ruido aleatorio y poco más, ¿sí? Poco más. No sabe hacer nada más que eso por ahora. Entonces, para decirle que genere ese tipo de funciones, yo lo que tengo que hacer es decirle las propiedades. En un diccionario le voy a meter las propiedades. Fíjense que a la función esta testBench le paso un diccionario de propiedades, donde le tengo que decir el tipo, eventualmente algún parámetro de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le paso senoidal y le puedo decir que haga tres senoidales, ¿sí? Uno de una frecuencia de 3 Hz, otro de una frecuencia de 6, otro de 9. Le puedo decir que cada una de ellas tengan una unidad, un volt o una unidad adimensional de amplitud, que no tengan ninguna fase, ¿sí? Y fíjense que de alguna manera le parametrizo las propiedades de cada señal, en este caso senoidales. Y por otro lado también puedo elegir generar ruido, donde también le paso los parámetros pero de otra forma. Entonces les digo, quiero ver tres
señales que sean ruido de distintas varianzas, ¿sí? Puedo ponerle distintas varianzas o puedo ponerle siempre la misma para que vean que son justamente señales que no se repiten, sino que son de naturaleza estocástica, ¿sí? Y después automáticamente yo genero una descripción de cada una en base a los parámetros que me pusieron. Yo en mi código genero directamente la descripción, ¿sí? Entonces fíjense que acá puedo generar la descripción de las senoidales, ¿sí? Y uso justamente el inline de los for para hacerlo. Miren acá, si hubiera descomentado esto de las senoidales, con control 1, este es un lindo dato también, control 1 comentan y descomentan, control 1, ¿sí? Control 1 comentan y descomentan un bloque. Entonces descomentamos este bloque y fíjense que lo que estoy haciendo es genero la descripción por cada una de las senoidales y ¿qué hago? Lo que hago es por cada elemento en cada uno de los parámetros le digo, esto va a ser una senoidal, ¿sí? De tantos hertz, ¿sí? Y genero básicamente un string, ¿sí? Convierto el número en un string, le digo de cuántos hertz va a ser. Y después también en el caso de que sea ruido normalmente distribuido, lo que estoy generando con mi generador, como el único parámetro que tengo disponible es la varianza, lo que hago es decir que justamente que el sigma cuadrado, lo cual es la varianza de la distribución de la que yo tomo muestras, simplemente que va a tener ese valor, el valor de la varianza que va a indicar en la propiedad varianza. Es básicamente un campo de descripción que después lo voy a usar para etiquetar las distintas señales. Ya van a ver cómo lo hago eso. Entonces, lo siguiente que hago es llamo a la función. Como dijimos, control clic, voy a la función. Para seguirla un poquito, puedo seguirla obviamente en ejecución para ir viendo los cambios de los valores, pero les voy a ir describiendo un poco lo que hace. Entonces lo que hago es genero una grilla temporal y una grilla frecuencial. Esto ya vimos cómo hacerlo en el video de introducción. ¿Sí? Básicamente lo hicimos de otra forma, lo hicimos con arrange, pero también linspace se usa de la misma manera. Posiblemente porque en el momento que hice este script no estaba tan acostumbrado a usar arrange, pero arrange va mejor que esto, ¿sí? Y después lo aplano. Esto flatten es una forma también muy de Python para decir que un vector que es columna lo aplane, es decir, lo deje de una dimensión más. Ustedes dirán, pero un vector que es columna ya es de una dimensión. Bueno, esto es una cosa rara que tiene el NumPy que diferencia de lo que es un vector que tiene n por 1 o 1 por n de algo que tiene dimensión 0, que es algo plano. ¿Ok? Entonces, el flatten lo que hace es aplanarlo, ¿sí? Quitarle toda dimensión. Esto es para tratarlo tal vez como un array, ¿sí? Como un vector, pero ya al estilo C, digamos, ¿no? Donde un array no es ni un vector fila ni un vector columna, es simplemente un array, una consecución de datos. Eso es un poco el flatten. A veces van a necesitar usarlo el flatten este. Hay algunas funciones que todavía no entiendo muy bien por qué lo necesitan, pero se sienten mucho más cómodas, tal vez porque las programó, no sé, una persona que no tenga mucha cercanía con el álgebra matricial, no lo sé por qué, pero se sienten más cómodas cuando uno las aplana. Esas son cosas que las vamos a ir toqueteando y dándonos cuenta a medida que trabajemos. Pero sepan que esto es exactamente igual que cuando hicimos el arrange para esto, ¿no? Sí, vector tiempo, fíjense que lo hicimos acá, de esta forma. Entonces miren, nosotros perfectamente podríamos hacer esto, es decir, reemplazar acá tt, y acá ir de 0, ¿sí? A n sobre fs. Esto es muy de MATLAB, ¿sí? Esta sintaxis se ve que era cuando recién empezaba con el Python, porque es muy de MATLAB. Directamente si yo le pusiera fin n sobre fs, ya solito haría el n-1 sobre fs. Y acá le aclaro que quiero que tenga n muestras, así que bueno, nada, es muy de MATLAB esta. Es decir, yo hoy en día usaría esta forma. Y acá como ya definí ts, acá perfectamente podría poner ts, que tal vez queda más fácil hablar de n por ts que de n sobre fs. Eso depende de su gusto, ¿sí? Entonces son formas equivalentes, ¿ok? Pueden probar una y otra ustedes después. Yo por el momento la dejo así. Bueno, después seguimos acá definiendo la grilla de frecuencias, lo mismo, el mismo comentario, hicimos lo mismo cuando definimos la resolución espectral. Recuerden que esto va de 0 Hz hasta Nyquist en pasos de la resolución espectral, que es un poquito lo que estamos haciendo. Bueno, después seguimos. Bueno, y acá tienen alguna pista de cómo
hacer la primera tarea que les pedí, es decir, el primer experimentito. Recuerden que el primer experimentito era desarrollar una senoidal. Bueno, acá tienen alguna pista de cómo hacerlo. No me voy a detener bastante, así que se lo dejo a ustedes para que lo miren, pues seguramente por estos días lo estarán tratando de hacer por su cuenta. Para los que ya hicieron la senoidal, pueden prestar atención y ver cómo se hace una señal de ruido, aunque ya lo hicimos también, no tiene ninguna diferencia de cómo lo hicimos en el ejemplo de la intro Python, donde ampliamos 8000 muestras de un generador de números aleatorios. Un poco lo mismo. Acá lo hice de otra forma, igual veo también. Es una forma de hacerlo más de MATLAB, donde lo escalo por la varianza. Directamente al vector de números aleatorios lo escalo por la varianza. Esto es muy de MATLAB. Acá las funciones de números aleatorios directamente. Cuando acá esta random es una función de MATLAB, por eso se ve que lo usé cuando venía de MATLAB. Yo todavía acá nosotros recuerden que en el otro ejemplo pusimos normal, ¿sí? Y en normal directamente nosotros le pasamos el parámetro del sigma, digamos, no el sigma cuadrado, pero sí el sigma. Así que no tiene sentido hacer esta multiplicación acá. Directamente se la podemos incluir a la función normal y ya la toma. Recuerden que esta random es otra, pero que hace exactamente lo mismo. Es básicamente, van a encontrar muchas cosas en NumPy de esto. Es decir, muchos de los usuarios de NumPy vienen de MATLAB. Por lo tanto, como vienen de MATLAB, nos hicieron, porque yo también era usuario de MATLAB, nos hicieron todas las funciones para que nos sintamos cómodos, para que tengamos las mismas funciones. Random es una de ellas, una función de MATLAB que genera números aleatorios n de distribución normal. Muy bien. Después mírense todo lo demás, investiguen un poquito y me voy a detener un poquito más en cómo se usan la visualización, ¿sí? La visualización también es muy de MATLAB, figura. Digo, abrime un contenedor de figuras, figura 1, y ploteame la señal que haya sido una senoidal o ruido aleatorio en función de la grilla temporal. ¿Por qué hago esto? Y bueno, porque básicamente yo estoy simulando que un conversor analógico digital digitaliza una señal analógica con los parámetros que yo la haya programado. Fíjense que eso lo podemos hacer acá, parámetros que nosotros querramos, tanto para la senoidal como para el ruido. Yo la creo, es decir, la creo justamente con las funciones o mi generador de números aleatorios o mi función senoidal, la creo y después yo la visualizo para ver que justamente la haya creado bien. ¿Por qué? Porque esa secuencia de números, yo después la voy a usar para otros experimentos. Entonces, tener acá una especie de osciloscopio virtual donde yo pincho en este punto y veo que lo que generé tiene sentido con lo que yo quise hacer es crucial. Y eso es un poco lo que hacemos con los métodos numéricos, con los métodos de visualización. Yo les ponía un ejemplito de cómo visualizar, cómo hacer un plot sencillito, pero acá tienen unas funciones un poquito más elaboradas donde le pueden poner un título, una etiqueta, ¿sí? Tanto el eje X como el eje Y, ¿sí? Para que quede un poquito más lindo el gráfico, ponerle grillas si ustedes quieren, y eventualmente también ponerle una leyenda. Si visualizan varias series en un mismo plot, que diferencien cada trazo, ¿sí? Indicando cada uno qué es. Y esto lo ato un poquito con la descripción que generamos al principio. Justamente, como decimos, senoidal, no sé, de 3 Hz, de 1 volt de amplitud, de tanto, bueno, va a salir eso en color naranja, por ejemplo. Senoidal de 9 Hz, de 1 volt de amplitud, va a salir eso en color azul. Entonces te diferencia un poco los trazos por si no te das cuenta. En el caso de esto, obviamente es trivial, pero en otros casos no es tan trivial. Por ejemplo, en el caso del ruido. Muy bien. Esto que tenemos acá básicamente se lo dejo para que lo chusmeen un poquito más. Es cómo hacer un grafiquito, cómo hacer... Ahí mi hijo acaba de tirar un mouse al suelo y yo me enojé un poco y ahora sigue tirando cosas. Gracias, Coco. Cosas de la cuarentena, como verán. Entonces les dejo acá la forma y bueno, y finalmente lo que hacemos es pedirle que visualice todo. De alguna forma lo que va haciendo el matplotlib es lo genera sin mostrarlo todo el tiempo y cuando nosotros le damos a la directiva show escupe toda la pantalla. Entonces esta es la forma de hacer un gráfico un poquito más prolijo. Esta forma es la que yo les voy a pedir como mínimo que ustedes hagan para los informes que ustedes tengan que hacer, ¿sí? Un gráfico con título donde me cuenten qué están mostrando y se entienda que lo que están mostrando. Un gráfico con etiquetas en los ejes para que sepa qué es cada eje y qué unidades físicas tiene. Por ejemplo, si muestro volts, si muestro amperes, si muestro watts sobre hertz al cuadrado, si es una distribución de potencia espectral, lo que sea, unidades físicas y lo que es.
Y tiempo, frecuencia, tiempo en segundos, tiempo en milisegundos, tiempo en muestras, tiempo en frecuencia en hertz, frecuencia en radianes por segundo, en pulsación angular, lo que fuera, ¿sí? Lo que ustedes tengan, quiero que siempre sean ordenados y rigurosos con las unidades físicas. Y por último, si son más de una señal, por favor, las leyendas, donde me diga el trazo rojo está el cosa, el trazo verde está el otra, ¿sí? Lo mismo. Bueno, este ejemplo es básicamente para mostrarles eso. Si les parece, lo corremos, le damos F5, lo corremos con runfile, y fíjense qué interesante lo que me pone acá. Voy a correrme de lugar. Las figuras se generaron en algún lugar por ahí. Bueno, para ir a ese lugar tienen que tocar la lengüetita de gráficos, y fíjense que este es el famoso inline. ¿Ok? Este es el famoso inline. El inline está bueno, estaba más bueno antes para mi forma de verlo, donde directamente te lo tiraba acá en el command window. Ahora lo dejaron de hacer y te lo tira ahí en una especie de lugarcito, en un dock especial. A mí no me gusta mucho, así que lo primero que hago por lo general es sacarlo de ahí. ¿Y cómo lo saco? Con matplotlib y diciéndole que lo saque al Qt. ¿Ven? Ese es el inline, eso es para que lo mande a ese lugar, a ese dock, y hay otro que es el Qt. Yo le pido que lo mande ahí. Run file. Y me lo manda una ventanita muy lindo de Qt que yo la puedo agrandar, la puedo observar en detalle, ¿sí? Con la lupita. La lupita hago zoom a una región. Si esto no me ayuda, toco la H para volver a la casita, es decir, a la vista original, ¿sí? Hay unos truquitos, se los recomiendo que se los aprendan, los truquitos de esta herramienta. Ustedes pueden hacer un zoom muy detallado y después moverse con esto que tienen acá, que creo que es la P de pan. ¿Sí? ¿Ven? Se convierte en manito con la P de pan. Creo que con zoom va. No, con Z no. Este de zoom no me lo sé todavía. Una vez que no sé cómo hacer para que te vaya la herramienta zoom, pero una vez que tocan ahí, yo ahora voy a volver con H a la casita. Toco H, vuelvo a la casita. Y ahora, cuando estoy en la herramienta de zoom, puedo mantener la tecla apretada, la X, y miren lo que hago. Hago esto. ¿Ven? Uy. Ah, porque estoy en otro lado. Perdón. Ahora toco la X y fíjense que el zoom que hago es un zoom horizontal. Eso también es muy útil cuando uno quiere ver una secuencia sin cambiar el eje de la magnitud vertical. Lo mismo lo pueden hacer con la tecla Y. Fíjense que cuando hacen eso, lo que hacen es hacer un zoom vertical sin afectar el eje horizontal. Eso suele ser muy útil. Y lo que les decía yo de las leyendas, fíjense que en este caso las puse ahí arriba y les pongo sigma cuadrado. Ah, bueno, estos son dos cuestiones estadísticas que por el momento no me voy a detener, pero fíjense que le pongo de alguna forma el sigma con el que yo le pedí que lo haga y el sigma muestral, es decir, la varianza, si ustedes la muestrean, de todo lo que yo amplíe, de las 1000 muestras supongo que se amplíe, ¿sí? En realidad no tengo un sigma que yo le pedí, sino que tengo algo diferente. Yo le pedí un sigma cuadrado unitario y me sacó un sigma cuadrado de 0,983 en la primera realización, 0,974. Eso para que vean que justamente nuestro generador de números aleatorios realmente es aleatorio, ¿sí? Es decir, porque justamente ya van a ver más adelante, los números aleatorios son muy importantes en la simulación. Entonces, tener algo que obviamente si nos da 1, 1, 1, desconfía de tu generador de número aleatorio, porque si vos le pedís 1 y te da 1, es porque, no sé, se dio un evento muy raro. Bueno, eso, una cosa anecdótica, ya la vamos a ir profundizando un poquito más a medida que nos vayamos encontrando con las secuencias estocásticas, que no va a ser dentro de mucho tiempo. Bueno, esto para mostrarles un poquito de cómo se visualiza, cómo me gusta a mí que lo visualicen. Ven, amplitud voltios, tiempo en segundos, una señal de ruido, qué sé yo, algo. El título es muy escueto, me gustaría algo más, ¿no? Una leyenda y poco más, ¿ok? Chusméenlo y eso. Les voy a mostrar por último este mismo ejemplo, pero algo que está muy bueno, que es una ventaja muy buena que tiene Python. Si abren, volvemos al explorador de archivos y buscamos el TestBench 1, van a ver este mismo ejemplo, exactamente el mismo, pero que ahora lo vamos a poder ejecutar de la línea de comandos, ¿sí? Y ejecutarlo de la línea de comandos es realmente muy sencillito. Vamos a usar un modulito, ¿sí? Vamos a usar un modulito y le vamos a definir los argumentos que podemos recibir, ¿sí? Entonces van a ver que justamente le vamos a poder describir de qué se trata este script, ¿sí? Ponemos ahí un ejemplo de TestBench utilizado para PDS, qué sé yo, y le ponemos los argumentos que vamos a recibir, el tipo de señal, que va a ser obligatorio. Después le ponemos
las alternativas que vas a poder tener para el tipo de señal, senoidal o ruido. Por defecto va a tener el uso senoidal, es decir, si no le pones nada va a asumir que es una senoidal. Y bueno, y ya después de eso, ¿sí? Lo que va a hacer es, o te genera una senoidal de parámetro fijo, no le puse más argumentos, le podría poner todos los argumentos que quiera, le podríamos pasar todos los argumentos por ahí, pero esto básicamente es para que ustedes ejecuten esto desde la línea de comando, ¿sí? Y vean lo poderoso. Cualquiera que hizo un script en MATLAB va a ver que justamente un script en MATLAB no lo puede ejecutar de la línea de comando, al menos hasta donde yo lo usé. Entonces van a ver que ahí voy a tener el testbench 1, que ya es un ejecutable, y miren, si ponemos punto barra testbench 1, fíjense que no le gusta mucho y me dice que tenés que hacer testbench 1 y después el tipo de señal, es decir, testbench 1 y decime senoidal. ¿Ok? Y miren qué lindo, me lo saca también por Qt y de una, sin correr Spider y sin nada. ¿Sí? Yo le había pedido en el código 3, 10 y 20 Hz en este caso. Y ahí me la sacó y uno puede comparar los periodos y obviamente ver que están así, ¿no? En un segundo de buffer ampliamos 3 senoidales diferentes y las tenemos ahí visualizadas, muy bonitas a las 3. ¿Ok? Bueno, esto es un poquito para mostrarle las capacidades, ¿sí? Para que se traten para empujarlos un poquito, sobre todo los que vienen más rezagados, y para que puedan generar sus primeros trabajitos.